Hola amigos, hoy en Motorcar tenemos un invitado muy especial, nada menos que el Mustang Mach-E AWD, es decir, tracción a las 4 ruedas y además la versión con la autonomía máxima. Es un vehículo muy especial, es un vehículo distinto, con un diseño muy original y vamos a verlo con todo detalle. Y mientras seguimos descubriendo todos los detalles de este vehículo, os quiero recordar que también podéis seguirnos en otras redes sociales de las que utilicéis habitualmente, como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos el mismo nombre en todas ellas, Motorcar Eléctrico. Y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es motorcar.com. Recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. ¿Qué tenemos en la parte mecánica? Yo normalmente os diría, ¿qué tenemos en la parte mecánica? Os enseñaría pues el motor, ¿no? En este caso, como tenemos los motores, que tenemos dos motores, uno en el eje trasero y otro en el delantero, y además están justo en lo que es el eje, son motores más pequeños y tienen otra forma que nos permite, pues como veis aquí, tener este maletero en la parte delantera. Y además es un maletero que no es nada pequeño, es un maletero grande. Pero bueno, hablemos un poco de lo que es la mecánica. Tenemos un vehículo que rinde 351 caballos de potencia, 580 Nm de par, con dos motores, tracción a las 4 ruedas, y por lo tanto tenemos un muy buen rendimiento que vamos a ver ahora. Uno de los aspectos más importantes de cualquier vehículo eléctrico siempre va a ser la carga. ¿Cuánto podemos cargar en este coche? Bueno, pues os voy a enseñar. Tenemos formato tipo 2 y podemos cargar hasta 11 kilovatios de potencia en corriente alterna, pero si lo combinamos sería un CCS combo y podríamos cargar en corriente continua hasta 150 kilovatios de potencia. Y vosotros diréis, ¿esto es mucho, esto es poco? Es mucha potencia, es una de las mayores potencias que podríamos cargar. Por lo tanto, podemos tardar poco tiempo en cargar este vehículo en una estación de carga ultra rápida. Uno de los aspectos que más destaca este vehículo son algunos detalles que tenemos, como por ejemplo la apertura de las puertas. Esta apertura de las puertas, como veis en este caso, es totalmente eléctrica. No tenemos un tirador como tal, tenemos este pequeño asa que se acciona así para poder abrir la puerta del coche, ¿no? Esto ocurre con todas las puertas. Fijaos también en otro detalle muy importante, que esto es algo que siempre se ha oído, ¿no? Y seguro que más de uno lo habéis oído alguna vez. Es que es americano. Bueno, pues fijaos cómo cierran las puertas de este vehículo. Tenemos todas las puertas cerradas, importante, no hay aire, no se está quitando el aire ni nada. Y para que veáis cómo cierra esta puerta, no hay ningún problema. Por lo tanto, no se trata de son americanos o no son americanos para que tengan mayor o menor calidad. La calidad va por otro lado, no tiene absolutamente nada que ver con que seas de una zona o de otra. Por supuesto, también lo tenemos en las puertas traseras. Tenemos un vehículo de 5 plazas y por lo tanto vamos a querer un maletero que sea acorde a esas 5 plazas. ¿Pero qué nos encontraremos? Vamos a verlo. Pues realmente sí que podemos decir que es un maletero acorde a esas 5 plazas, ¿eh? Veis que es un maletero
que tiene pues una capacidad suficiente, diría yo, para el tipo de vehículo que es un maletero ancho. No tenemos muchos huecos por aquí, no hay recovecos. Vamos a ver si tenemos algo aquí abajo, como viene siendo ya habitual últimamente, y efectivamente aquí tenemos este hueco donde podemos incluir, pues, como veis aquí, los cables o cualquier otro elemento que no vayamos a utilizar muy habitualmente. Pero vamos, de todos modos, ya os digo que este tipo de doble fondo viene muy bien, ¿eh? Y es algo pues que se agradece, ¿no? Ahora fijaos que va a llegar por aquí, por lo tanto todo lo que pudiéramos meter ahí va a caber también. Ya en el interior vamos a destacar algunos aspectos. Fijaos, tenemos este tirador que es para abrir la puerta, que no es nada convencional. Yo creo que esto es un guiño al original, al Mustang original. Fijaos, el accionamiento es eléctrico, pero como os digo, pues no es el típico accionamiento que estamos acostumbrados a ver últimamente, ¿no? Luego ya aquí sí que los mandos son más tradicionales, todos los mandos de los elevalunas, del control de los espejos retrovisores. Aquí tendríamos las memorias y también tenemos la posibilidad de cerrar el vehículo. Todo esto lo tenemos aquí. Aquí la integración, veis esos detalles también del equipo de sonido. Y bueno, aquí tenemos una pequeña guantera. Y ya vamos a centrar en esta parte principal que veis aquí, donde tenemos este volante. Es un volante pues con un grosor generoso, es un volante, pues estamos acostumbrados a verlo, por ejemplo, en el Explorer. Me recuerda bastante al del Explorer. Sí que es verdad que esta zona de por aquí ya no. Claro, aquí ya tenemos el Mustang directamente. Y tenemos dos zonas de control. La de la parte izquierda, donde tenemos todas las asistencias a la conducción. Y luego tenemos esta de la derecha, que es para el control del audio y para el control del sonido, la música o la radio, lo que tengamos puesto en ese momento. Y como os digo, el volante sería regulable tanto en profundidad, veis aquí un poco la profundidad que tenemos, como en altura. Lo podemos regular también en altura, veis hasta dónde llegaría también. Es un reglaje bastante considerable. Tenemos los mandos altos, como lo hemos visto ya en otro Ford, tenemos los mandos altos para que no podamos mover las manos mucho de esta parte alta, ¿no? Entonces esto nos obliga a que tengamos las manos aquí arriba y no las llevemos, por ejemplo, aquí. Si queremos darle, pues tenemos que ir aquí arriba. Y luego, bueno, nos fijamos lo primero en esta pantalla que tenemos, en este display, que es un display informativo donde tenemos diferentes pues secciones, por así decir, ¿no? Tenemos esta parte de aquí, en la parte de la izquierda, donde tenemos todo lo que sería la autonomía y el porcentaje de batería disponible. Aquí tendríamos, cuando ponemos las asistencias a la conducción, tendríamos pues todos los detalles, ¿no? del vehículo ante la carretera, ante los demás vehículos que vayan, el de delante, el de los laterales. Ahora pondremos un detalle para que podáis verlo. Y luego aquí tenemos, bueno, pequeños indicadores para ver si estamos funcionando. Ahora mismo estamos con el contacto puesto. Y luego aquí en esta zona de la derecha lo que tenemos es pues la velocidad, el límite de velocidad, y luego aquí las diferentes posiciones, ¿no? del cambio en este caso, ¿no? Que ahora os contaré las posiciones que tenemos. Pero como veis es todo muy sencillo, no tenemos tampoco grandes concesiones al diseño. Hay 4 cosas importantes, lo que es necesario y ya está, y no hay nada más. Y luego, pues bueno, aquí como veis la consola, toda esta parte de aquí, tenemos estos plásticos que son, bueno, yo diría que son semirrígidos, en esta zona alta. Y aquí sí tenemos parte del equipo de sonido que está integrado. El botón de encendido lo tenemos aquí en esta zona, veis que está en esta parte de aquí, además en una posición muy, muy curiosa. Y luego más cosas que os voy a contar. Ya en esta parte central, ¿vale? Que tenemos, lo primero que destacamos, esta pedazo de pantalla que tenemos aquí, es una pantalla muy grande. No está completamente integrada, sí que es verdad que tiene una pequeña integración aquí, pero no está integrada del todo. Y es el diseño que tiene, ¿no? Está puesta en vertical y tenemos muchísima información en esta pantalla, eso es cierto. Pues vamos a ver, por ejemplo, para que podáis ver los diferentes modos de conducción, que ahora lo veremos también algún detalle. Y luego tenemos, bueno, pues el control de la cámara, que lo podemos controlar desde aquí. Ya hemos visto también algún detalle. Tenemos, por ejemplo, la ayuda al aparcamiento, las asistencias a la conducción, las podemos controlar también desde aquí. El modo valet, para si queremos ponerle un pin para que no lo puedan, para que sea una conducción limitada cuando lo vayamos a dejar en algún sitio, en modo aparcacoches. Y luego tenemos pues diferentes ajustes que os los voy a enseñar aquí. Bueno, primero tenemos estos accesos directos, perdón, vamos a verlos. Apple CarPlay, Android Auto, incluso el manual del acceso directo, la radio, la navegación, la presión de los neumáticos, viajes, todos estos detalles que veis aquí también podemos acceder a ellos. Os los voy a enseñar. Tenemos aquí este swipe para que podáis ver cómo se desliza. Y como veis tenemos aquí como diferentes widgets que eran los mismos que os estaba comentando antes. Tenemos, por ejemplo, este, que sería pues un poco para ver los diferentes trayectos, ver los consumos y todo esto. Haremos prueba específica, por lo tanto,
No os preocupéis por lo que veáis aquí. Esto es, ahora mismo hemos tenido el vehículo parado y podéis ver un consumo aquí desorbitado. No os preocupéis que veremos lo que consume y veremos todos los detalles de este coche en las pruebas que realicemos. Y bueno, aquí veis diferentes elementos, ¿no? Y luego, fijaos, más widgets que vamos a ver. Tenemos la radio, tenemos aquí, por ejemplo, también la presión de los neumáticos. Si queremos ver la presión de los neumáticos, la podemos ver aquí. Tenemos también accesos directos para el teléfono, si tuviéramos la aplicación conectada, bueno, todo esto. Y luego aquí en esta parte baja tenemos el control de la climatización. Control de la climatización y los elementos de la climatización, como por ejemplo los asientos, ¿no? Os voy a enseñar para que veáis un poco. ¿Veis? Estos mandos la verdad es que son bastante innovadores, no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de mandos. Y oye, se agradece, ¿no? que se lo vayan trabajando bastante en el diseño sobre todo. Y aquí veis también para ver la temperatura que tenemos, pues también está muy bien. Y luego tenemos también aquí la calefacción para el volante. Y bueno, como veis, otro mando que tenemos sería el del volumen que tenemos aquí en esta manera, que es algo curioso. Podemos bajar o subir el volumen también desde esta ruedecita, que es la única parte que es física, por así decirlo, lo demás todo es software. Y bueno, pues esto, así a grandes rasgos, sería un poco lo que tenemos dentro de este vehículo. Luego tenemos un montón de ajustes, que podemos ajustar la carga, cosas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si queremos establecer un periodo de carga o si queremos establecer un límite de carga, también lo podríamos elegir. Luego también tenemos, por ejemplo, lo que estaba diciendo de programar la carga. La podemos programar, podemos elegir si queremos un horario de salida específico. Todo esto sabéis que son pues herramientas que nos ayudan, ¿no? Luego tenemos, si queremos ver información del propio vehículo, la tendríamos aquí, donde tenemos, pues ya veis, pues un montón de opciones, que no vamos a entrar en todas ellas porque es exagerado la cantidad de opciones que tendríamos aquí, pero podemos controlar un montón de cosas, ¿vale? El acceso, las luces, todo, podemos controlar prácticamente todo. Luego las pantallas también las podemos controlar desde aquí, podemos crear una zona wifi, tenemos un sistema para controlar las actualizaciones, ya sabéis que la actualización es vía remoto, entonces esto también es un detalle que es interesante. Y bueno, básicamente esto sería, como os digo, a grandes rasgos lo que nos puede ofrecer este Mustang en ese aspecto, ¿no? Y luego vamos a ver más detalle ya de lo que es el vehículo. Veis que tenemos aquí una guantera donde por un lado está engomada y tiene un tacto la verdad es que realmente bueno. Aquí tendríamos el cargador inalámbrico para el móvil y luego aquí tenemos un par de portabebidas. Y luego fijaos que aquí debajo tenemos todavía más hueco con otra guantera. Esto para mí es muy importante y voy a decir por qué. Fijaos la altura que tenemos. A mí me gusta poder poner así las rodillas porque cuando uno está haciendo un viaje largo, siempre va a haber un momento en el que la rodilla te va a estar dando aquí en el lateral. Entonces, el no tener esto, para mí, es una cosa indispensable últimamente. Desde que los coches pueden hacer esto, porque antes no se podía, ¿no? Pero ahora últimamente que sí que hay opciones y que sí que hay vehículos que lo tienen, yo prefiero siempre esto. Más cosas que os voy a comentar. Tenemos esta ruleta que nos sirve para nos sirve como selector de marchas. Lo veis aquí, os enseño el tacto. Tenemos diferentes posiciones, pues como veis aquí, pues desde la D, luego tenemos la posibilidad también de poner la posición en la que tenemos mayor carga regenerativa, que sería la L, ¿vale? Y la D, que sería pues el drive, que sería la posición normal. Lo podemos poner en L, esto lo podemos seleccionar durante la marcha y podemos quitarlo o ponerlo, ¿vale? Luego tenemos la ayuda para el parking, tenemos también la luz de emergencia y tenemos el freno de mano, freno de estacionamiento eléctrico, que como veis pues tiene un tacto también realmente suave. Si os fijáis también acompañamos en todo momento estas costuras que las vemos en todos los detalles, las veis por aquí también, las veis en el volante, las veis también aquí en la puerta y también en esta zona de esta pequeña consola que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos un apoyabrazos y dentro una pequeña guantera, bueno pequeña no, que es grande la guantera, donde tenemos una toma de 12 voltios para el mechero convencional de toda la vida, ¿no? Y como veis tenemos la posibilidad de cerrarla si queremos. Nos centraremos ahora en los asientos. Os voy a enseñar lo primero que voy a destacar en la calidad. Tenemos una calidad en los materiales que se han utilizado para los asientos realmente espectacular. A mí me encanta el tacto que tiene, la suavidad que tiene. Quizá lo que sí que le podría sacar, si hay que sacarle alguna pega, sería pues que a lo mejor me gustaría que para un vehículo de estas prestaciones tuviera una mayor sujeción lateral. Eso quizás sería algo que a mí me gustaría que tuviera el vehículo. Pero por lo demás, lo que es la calidad que tiene, la forma que tienen, incluso esos detalles que podéis ver aquí, ¿no? En esas costuras en rojo, el cuero perforado, pero además es que el tacto, esto es una pena, la verdad es que no lo podáis tocar, pero es que se nota que tiene muy muy buena calidad. El reglaje de los asientos, por supuesto, es eléctrico, tanto en el conductor como en el del acompañante. Y os dejo aquí una pequeña toma para que podáis ver lo que os decía,
de la calidad de los materiales, que es realmente, pues bueno, es un cuero muy blandito, que la verdad es que está muy bien. Y como siempre vamos a ver el espacio que tenemos para la cabeza y para el lateral, tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Primero vamos con las delanteras. Fijaos, ¿no? El espacio que tenemos aquí arriba. En este caso montamos techo solar. Es un techo solar panorámico fijo, no se puede abrir. Pero fijaos, todo el espacio que tenemos, todo el aire, lo podéis ver aquí. Fijaos hasta que me llega la mano aquí. O sea, es un espacio considerable, Aquí la verdad es que nos da mucha amplitud. El sillón lo podemos incluso bajar más, ¿vale? No lo tengo bajado a tope, lo voy a bajar un poquito más para que veáis. O sea, si queremos ir más abajo, ahora mismo lo tengo bajado a tope. Ya veis el espacio que nos queda, es un espacio muy grande. Y lo que os voy a enseñar ahora es el espacio tanto para las piernas como para la cabeza en las plazas posteriores. Vamos primero con el espacio para las piernas. Aquí tenéis, ¿no? Yo ahora mismo he dejado el sillón tal como lo tenía antes. Yo estaba sentado ahí delante. Y lo que he hecho es ponerlo, ¿no? Fijaos el espacio que tenemos para las piernas, para las rodillas. Un espacio considerable, muy considerable. En el lateral, pues bueno, también tenemos bastante espacio, yo creo que vamos aquí holgados. Fijaos más o menos el espacio que nos quedaría por aquí, por este lateral. Los materiales que tenemos en esta parte trasera son los mismos. Aquí tenemos plásticos blandos, todos estos plásticos están engomados, incluso en esta parte trasera también. Y seguimos un poco con el mismo tipo de material, el mismo perfil de material que teníamos en las delanteras. Aquí podéis observar, ¿no? Pues tenemos este cuero perforado en estos asientos traseros. Y os voy a enseñar también el espacio que tenemos en esta plaza central. Fijaos, ¿no? No tenemos túnel central, no tenemos nada de túnel central, es cero, ¿vale? En este caso tenemos cero. Y esto nos viene muy bien porque si tenéis los pies grandes, como en mi caso, los podéis poner así, ¿vale? Os quedan un poco metidos y no tenéis ningún problema. Y si los tenéis pequeños, incluso podrían caber aquí dentro en este hueco, ¿no? Por lo tanto, no habría mayor problema con el espacio. Y como os digo, pues el espacio es bastante considerable. Vamos a ver ahora la altura, vamos a ver la altura en las plazas traseras. Me sitúo primero en esta plaza central. Aquí veis un poco el espacio que tenemos por arriba, con este techo solar. Yo mido 1,80 m y este sería un poco el hueco que nos queda. Nos queda bastante hueco, os lo enseño aquí para que tengáis esa referencia. Aunque parezca que está esto aquí, realmente no está tan cerca, porque se ve negro y parece que engaña un poco. La plaza central está un poquitín más elevada que las otras. Os voy a enseñar las otras para que podáis verlo. Estas del lateral están más bajas. Fijaos todo el espacio que tenemos aquí. La central siempre suele ser la más complicada en la mayoría de los casos. Y bueno, fijaos el espectáculo que tenemos aquí con este techo solar panorámico fijo, ¿no? Es impresionante. Os voy a enseñar, os voy a hacer una última toma para que podáis ver el puesto de conducción de este Mustang Mach-E. Ya que estamos, os hago un plano también para que podáis ver el techo solar panorámico, lo que os decía. Fijaos aquí lo tenéis. Os hago como siempre esta última toma para que podáis ver el puesto de conducción de este Ford Mustang Mach-E. Ahí lo tenéis. Bueno, es impresionante, ¿no? La verdad es que tenemos todo lo necesario para disfrutar en este vehículo. Ahí lo tenéis. Os voy a hacer un plano más. Ahí lo podéis ver, ¿no? Fijaos. Bueno amigos, pues hasta aquí la revisión de este Mustang Mach-E AWD, tracción a las 4 ruedas, un vehículo muy interesante, con un diseño muy atractivo, con muy buenas prestaciones y que por supuesto veremos en nuestras pruebas, no se va a escapar. Así es que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, tenéis los botones por ahí abajo y por supuesto nos veremos en futuros vídeos.